Capítulo 1, parte 10. En el monasterio. Emil cabalgaba lentamente, siguiendo el sinuoso recorrido de un angosto sendero que serpenteaba entre robles centenarios y gigantescas hayas. Después de tantos sobresaltos, increíble le parecía ahora poder gozar de esa dulce calma que el bosque le confería. Tenía tantas ganas de cantar y a ratos lo hacía, rememorando las canciones con las que los campesinos acompañan su trabajo y que tan grabadas llevaba en su corazón. El caballo del cochero, que ya era suyo, seguía con su paso cachazudo el monótono ritmo del canto de su dueño, mientras que, a lo lejos, el bramido del tundia, que bajaba en cascadas por los rápidos, se acercaba o se alejaba según fuera el recorrido del camino. El río y el jinete iban hacia el sur. El río confluyendo con el Maritsa, que recorría a su encuentro desde el oeste, iría a perderse en el mar Egeo. El jinete hallaría otro camino en el largo recorrido de su alma. Los pasos dados hasta el momento en el decurso de su joven existencia fueron provechosos para el viajero, pues no siempre las experiencias felices suelen ser las mejores. ¿A dónde lo llevarían los nuevos pasos a dar? ¿Qué clase de vivencias le aguardarían en el camino? Ya no seguía el Tundia, iba bordeando otro río. Lejos estaba el Valle de las Rosas, donde pasara su niñez y su tumultuosa adolescencia. Ya no divisaba los Balcanes con sus recuerdos de horror. Ahora había crecido y un paulatino proceso de maduración se iba operando en su conciencia. Una nueva página sería escrita en el libro de su vida. Emil comenzó a remontar el río Maritsa hasta penetrar en la zona dominada por la cadena de los Rodopes. Finalmente, llegó a un pequeño pueblo montañés cuando ya el sol se iba poniendo sobre las desnudas cumbres de los montes. Detuvo su marcha por un instante y contempló ese glorioso crepúsculo vespertino que cubría con su manto de color el agreste paisaje. A lo lejos, enclavado en las estribaciones orientales del macizo Tracio, y apenas perceptible entre un tupido bosque de coníferos y robledales, se alzaba un edificio de severa construcción que conmovió al viajero. Era el monasterio de Jaskovo, uno de los más antiguos entre los monasterios que abundan en Bulgaria, y hacia allí se dirigió Emil. El camino no era fácil. Ascendía sinuosamente vadeando arroyos y sorteando las escabrosidades propias de la montaña, de modo que el monasterio quedaba casi aislado de la zona urbanizada que se extendía a sus pies. Cuando Emil llegó, ya era entrada la noche y la luna llena daba al edificio un aspecto fantasmal y sobrecogedor. Titubeó por un momento, pero luego, con repentina decisión, dio 3 golpes de aldaba sobre el enorme portón de entrada. Sin hacerse esperar demasiado, un monje se asomó por el ventanillo para ver quién llamaba, y al enterarse de que se trataba de un peregrino con aspiración al monacato, lo recibió con benevolencia. Después de cumplir con las formalidades del caso, el monje condujo al recién llegado hasta una austera celda, en la que apenas penetraba la débil claridad lunar por una estrecha claraboya cercana al techo. Tanteando las paredes de la celda, en la penumbra, Emil descubrió una especie de lecho entablonado, colgado perpendicularmente de la pared y tomado con gruesas cadenas con argollones. Se quitó las botas y se tendió vestido sobre el tablado, dispuesto a dormir, pero esto fue imposible.
Desde el primer momento sintió con repugnancia la presencia de unos fétidos insectos que se prendieron a su cuerpo provocándole molestos escozores. Sin poder soportarlo, dejó su celda y se tendió sobre las lajas del atrio, pero tampoco pudo conciliar el sueño. El insomnio, por lo general, resulta propicio a la afluencia de todo tipo de pensamientos, los más de estos inoportunos. Del pasado al presente y del presente al futuro, volaban las imágenes en la mente desvelada de Emil. Escenas felices y desagradables se plasmaban y se esfumaban con suma rapidez, hasta que, finalmente, pensó en lo que obviamente necesitaba pensar, su incierta situación del momento. Lanzó entonces para sí algunas preguntas fundamentales sobre las que se basaría su reflexión. ¿Por qué estoy aquí? ¿Acaso es sincera mi fe? ¿Creo realmente en Dios? Tales incógnitas, de no fácil solución, debían sin embargo ser resueltas antes de que se decidiera irrevocablemente su destino. Aquella primera incógnita, ¿por qué estoy aquí?, tuvo una respuesta inmediata. Estoy aquí porque huyo de la muerte. La segunda y la tercera, en cambio, necesitaban resolverse en un tiempo mayor. Era preciso probarse. Emil había visto la muerte muy de cerca y por eso huía de ella. Había aprendido que la violencia sólo origina más violencia. Se había dado cuenta de que el idealismo sincero está mucho más allá del común entendimiento y que los idealistas sólo son juguetes en las manos de los que viven sedientos de poder. La experiencia junto al Haidut había sido oportuna para palpar la realidad. Ahora sabía que los Haidutes, verdaderos ladrones, se encuentran por doquier bajo la máscara de la equidad. Y este sentimiento, más que una decepción, era una determinación. Se negaba a ser utilizado por fuerzas ajenas a su propia voluntad. En esos momentos, seguramente, habría sido citado por el ejército para ser alistado como soldado. Estaba en edad de serlo obligatoriamente. Por eso, no había querido volver a Casanlac. Detestaba repetir la experiencia de tener un arma en su mano. Decididamente, no quería aprender a matar. Era cierto que en el pasado su sed de justicia le había hecho desear la lucha, pero ya no la deseaba. ¿Por qué? ¿Acaso se había vuelto un cobarde? No, no era eso. La transformación que se había operado paulatinamente en él tenía distinta causa. La búsqueda de aquel otro camino opuesto a la violencia y del cual había oído hablar cierta vez. Antes, cuando había sido víctima de las circunstancias, en medio de ese mundo acíago y compulsivo en el que había tenido que vivir, todos sus actos habían sido dirigidos por impulsos emocionales más o menos ciegos. Ahora era preciso cultivar su mente y fortalecerse en la virtud. Necesitaba paz. Necesitaba conocerse a sí mismo. ¿Sería el monasterio el lugar apropiado para ello? No lo sabía, mas sí, estaba seguro. Habría que templarse. La idea de entregarse al monacato no era nueva para Emil. Recordaba que en los primeros años de la escuela, cuando recién comenzaba a incursionar en la historia de su país, había leído que en ciertos monasterios búlgaros del Sagrado Monte, como así llamaban al monte Athos en la península calcídica, y especialmente en el Gilandar, la vida monacal estaba consagrada al resguardo de valiosas reliquias históricas en sus nutridas bibliotecas.
las que, supuestamente, poco tendrían que envidiarle a la antigua biblioteca de Alejandría, destruida por el conquistador Omar en el año 640 de nuestra era. La historia y la literatura apasionaban a Emil. Su anhelo había sido lograr el acceso a esos centros de sabiduría de los que habían salido Kirill y Metodi, los santos creadores del alfabeto eslavo, y otro monje santo, Paisi, que lograra, en virtud de su notoria erudición, encender la chispa de la perdida nacionalidad búlgara, luego de los 5 siglos de dominación osmanlí, gracias a los documentos contenidos en su monumental obra Historia eslavo-búlgara de los zares, del pueblo y de los santos de Bulgaria. Mas arribar a los monasterios de Athos no era fácil. Preciso era primero poseer una minuciosa preparación, un carácter bien afinado y una segura vocación. En todo aquello pensaba Emil cuando la luna se ocultó detrás de las cimas y disminuía la luz de las últimas estrellas. No quiso ser descubierto en el atrio y volvió a su oscura celda. A los pocos minutos de estar allí, oyó una campanada y unos golpecitos dados a la puerta. El mismo monje que lo recibiera la noche anterior fue a darle los buenos días preguntando, a la vez, cómo había pasado la noche. Quedó sorprendido cuando Emil le relató sus penurias debidas a los insectos. ¿Cómo?, le dijo el monje. ¿No quiere usted mortificar su carne pecadora? Emil pensó que tal mortificación sobrepasaba toda medida. Sin embargo, tratando de mostrarse gentil con el monje, respondió: el frío de la noche también mortifica el cuerpo. Dormir a la intemperie quizá pueda atemperar mejor mi espíritu. El monje se mordió los labios para no reír. Luego, recobrando su sereno semblante, dijo: el higumen lo espera en el refectorio. Tómese unos minutos para su higiene personal. Le indicaré dónde puede hacerlo. Emil siguió al monje hasta una tina en el patio, la que estaba cubierta de verdín y en la que se vertía desde una gárgola un frío chorro de manantial. Con la cara lavada, al menos, se sintió más presentable, aunque hubiera deseado un arroyo donde poder zambullirse para quitarse el sueño, el sudor y el cansancio del viaje. Finalmente fue conducido al lugar donde el superior de los monjes compartía con éstos un modesto desayuno compuesto de pan y cerezas frescas. Emil saludó con cordialidad, así como estaba acostumbrado a hacerlo, pero chocó con una fría mirada y un gesto admonitorio. Por el adusto silencio que guardaban los monjes, comprendió que la camaradería no formaba parte de las relaciones en la comunidad, por lo que se sintió desalentado. Siéntese, fue la fría orden del higumen, y así lo hizo Emil. Sin rodeos, el superior comenzó a lanzar una serie de preguntas personales al recién llegado, y cuando ya no quedaba más que preguntar, le dijo secamente: si quiere confesarse, puede ahora visitar al starets. Emil devoró su frugal desayuno. Los monjes, siempre en el más completo silencio, se retiraron hacia sus labores respectivas. El higumen también salió y Emil quedó a solas con el monje que lo condujera. ¿No me he confesado ya públicamente?, preguntó Emil con perplejidad. El monje trató nuevamente de disimular una sonrisa de sus labios, pero no pudo evitarla en sus ojos. Esto agradó a Emil. Sintió que esa mirada, sonriente, no demostraba burla, sino avenencia. Este puede ser un buen cofrade,
pensó, y a partir de ese momento se estableció entre ambos un sincero canal de simpatía. Nicolai, que así se llamaba el monje, acompañó a Emil hasta una pequeña salida disimulada a un costado del huerto y le indicó un senderillo que lo llevaría hasta la ermita del Starets, la que estaba ubicada en pleno bosque, no lejos de la comunidad. Cuando la puerta se cerró detrás de sí, Emil respiró profundamente el aire saturado de resinas. No era mucho ni grave lo que tendría que confesar al anciano Anacoreta, pero, mientras tuviera que permanecer en ese monasterio, pensó que su confesión habría de ser frecuente, no tanto por el alivio de sus culpas, sino por esa sensación de libertad y expansión que experimentó al atravesar ese tramo del bosque, fuera de la opresiva atmósfera del claustro. La ermita se hallaba enclavada en la ladera. A ella se llegaba por un angosto sendero abierto en el mismo corazón del bosque. La puerta, de rústica factura, era de madera entablonada, con gruesas bisagras tachonadas. Emil golpeó tímidamente y desde el interior de la ermita se le indicó que entrara. El recinto era un pequeño santuario donde, aparte del altar y el reclinatorio, había un armario, una mesa y 2 sillas. El anciano lo recibió benevolentemente. Había majestad en ese rostro marchitado por los años, enmarcado por una larga cabellera y una espesa barba blanca. Sin embargo, su mirada fija en un punto carecía de expresión. Emil percibió que esos ojos no veían. Se inclinó ante el Starets y besó con respeto y cierta devoción la mano que le tendía. —¿Quién eres? —preguntó el anciano monje con voz suave pero firme. —Soy un aspirante al monacato que quiere confesarse —respondió Emil con humildad, y se confesó, aunque su confesión en nada se parecía a la del penitente pecador, sino que se trataba de un simple y veraz relato de su vida juvenil. El anciano escuchó atentamente, luego de lo cual dijo: —Por lo que acabas de decir, noto que no es la aspiración ni la entrega a Dios lo que te impulsó hacia el camino del monacato, sino el temor a la vida en un mundo convulsionado y cruel. No hay en ti sentimiento de culpa. En tus actos no hubo conciencia del pecado. Sin embargo, debes meditar en ello y hacer expiaciones hasta tu completa conversión. Para ser un monje es preciso sustraerse a las influencias malsanas del mundo y de sus bajas tentaciones, a fin de poder entregarse a una vida vuelta totalmente hacia lo divino. Aquí se te da un tiempo para que pienses sobre tu nuevo paso a dar. Mientras tanto, puedes compartir la vida de la comunidad. Trabaja, estudia los libros santos, cumple con los deberes rituales, sigue la vía de salvación haciendo penitencia y establece una auténtica relación con Dios. Emil escuchó silenciosamente las palabras del Starets. Luego, con reverente respeto, se alejó de la ermita. Durante su regreso trató de reflexionar sobre los consejos recibidos, pero cada trozo de roca con el que tropezaba, cada pájaro que revoloteaba haciéndole escuchar su trino, todo distraía su atención. De pronto se dio cuenta que había errado el camino. No iba hacia el monasterio, sino que había tomado un sendero opuesto al que tenía que seguir, el cual iba a perderse entre la arena húmeda y cálida de la costa de una vertiente. ¿Por qué tendría que encerrarse en su celda para meditar? ¿Por qué no hacerlo allí, sobre la arena? Trató entonces
de concentrarse nuevamente, pero el ruido del agua no le permitía lograr la abstracción de cuanto le rodeaba. Era como un llamado persistente y desafiante que lo concitaba a dejar su reflexión para probar su frescura y su belleza. Sintió la tentación irrefrenable de desnudarse y zambullirse, y sin pensarlo demasiado, así lo hizo. Disfrutaba de la frescura del agua, recordaba con placer al Tundia y aquellas chapoteadas realizadas con sus compañeros de colegio. Reía feliz, mirando las volteretas aceleradas de las burbujas que arrastraba la corriente y se divertía contemplando a un simpático pájaro pescador que trataba de pescar alevinos por los remansos. Era tan bello disfrutar de la naturaleza. ¿Por qué entonces habría de hacer penitencia por pecados no cometidos? Ese pájaro pescador, que tragaba sus presas sin hartarse, le recordó de pronto que no había comido. Miró el sol, que ya estaba bien alto en su cenit, y se vistió rápidamente, encaminándose luego por el senderillo que lo devolvió al monasterio. El monje Nicolai estaba esperándolo con gran preocupación. Emil le explicó lo ocurrido sin ocultarle nada. «Hermano, el demonio te ha tentado», le dijo Nicolai con desazón. «¿No te ha dicho el starets que medites? ¿No tienes que hacer penitencia?» «Sí», respondió Emil, «y ahora estoy dispuesto para el castigo. Antes no sabía por qué, sin pecado alguno, debía hacer penitencia. Ahora sí lo sé. Debo purgar mi desobediencia. La penitencia ya está dada, pues ha pasado la hora de comer y aquí nadie come a deshora». Emil se disculpó y se dirigió a su celda. Al entrar, la notó cambiada. El piso y el tablado estaban recién lavados. En un rincón descubrió una ménsula y una silla. Sobre la ménsula había una palmatoria, una vela y algunas cerillas. Además, varios libros, entre los que figuraban los Evangelios, un volumen sobre la vida anacorética de Paisi Belichovsky, el manual de monjes de Evario Póntico, la biografía del santo Serafim de Sarov y un breviario con oraciones. También había un botijo con agua y un plato de cerezas. «El bueno de Nicolai me desea una feliz penitencia», se dijo Emil en voz alta, y pronunció una oración mientras mordía una deliciosa cereza bien madura.